La ciudad, Santa Fe de Bogotá, el día 9 de abril, el año 1948. Jorge Eliezer Gaitán, el político más importante en la historia de Colombia, era ultimado y el pueblo furioso decide vengarlo. Atención, atención, hoy 9 de abril de 1948. En estos momentos acaban de ser detenidos los dos constituyentes que mataron al padre de Colombia. Aquella ilusión de todo un país se había perdido. La capital era devastada por el fanatismo político. Solo habían dos caminos: esconderse o caer en el abismo de la muerte. Cada habitante de esta fría y melancólica ciudad era obligado a mirarse cara a cara con la tormenta del destino, como telón oscuro y turbio de fondo. Pero antes de que iniciara esta profunda y asfixiante pesadilla, Santa Fe de Bogotá, conocida como la Atenas suramericana, durante los años 40, contaba con un poco más de 600.000 habitantes. Pero sin duda, era completamente distinta a la que hoy conocemos. Me pude dar cuenta de la cultura tan esplendorosa que tenía mi ciudad en aquellos años, donde la alegría ponderaba cada calle. Sin ningún tipo de duda, la época de nada más y nada menos de los hoy casi extintos cachacos estaba a flor de piel, tal cual como lo relata y describe la gente de otras ciudades. Cuando los prestigiosos años 40 llegaban a su fin, nadie se imaginaba ese cataclismo tan grande que estaba a punto de ocurrir. Tristemente, la desgracia se aproximaba. Colombia en aquella época se preparaba para elegir un nuevo presidente, pero sin duda el país estaba totalmente dividido entre conservadores y liberales. La república en aquel entonces atravesaba por una de las peores épocas políticas, ya que los constantes enfrentamientos entre ambos partidos no daban paso para la paz. Pero una luz de esperanza para el pueblo surgía. El nombre de un brillante abogado llamado Jorge Eliezer Gaitán se escuchaba con mucha más fuerza, convirtiéndose en uno de los más populares y carismáticos políticos del Partido Liberal, el cual aprovechó la radio para captar las masas. Grandes multitudes se congregaban para escuchar sus sabios y profundos discursos. Orgullo de nuestra propia raza, veneración a nuestras tumbas. Sin duda, cada palabra, cada idea, su forma de pensar lo catalogaba un verdadero genio. Tanto así que revolucionó a la política en Colombia, convirtiéndose en uno de los ídolos de todo un pueblo y el principal candidato a la presidencia. Gaitán representaba una ilusión contra la oligarquía y la represión para los más necesitados. No había espacio para dudas. Gaitán sería el próximo presidente de la Gran Colombia. Pero llegó ese fatídico día, el cual nadie quisiera recordar, ese oscuro 9 de abril. Gaitán, como de costumbre, se dirigía al restaurante más cercano a almorzar, sin imaginarse que esos serían sus últimos instantes en este mundo. Cuando sigilosamente alguien se le acerca por la espalda y le dispara en 3 ocasiones. Jorge Eliezer Gaitán cae inconsciente. De inmediato fue llevado a la clínica central, el cual se confirma la noticia que había fallecido. La historia en ese momento se había partido en dos. Aquel terrible cataclismo, aquella agonizante pesadilla había comenzado. Rápidamente la noticia se difundió por radio. Atención, atención, hoy 9 de abril de 1948. Mataron al padre de Colombia. El pueblo furioso salía a las calles dispuesto a vengar la muerte de su líder. La conmoción en ese momento que se produjo fue incontrolable. La gente comenzó a saquear y a destruir todo lo que encontraban a su paso. El famoso fotógrafo bogotano Manuel H. Rodríguez fue el autor de muchas de las imágenes que en este momento rondan en internet sobre ese oscuro día. Yo vivía a unas 8 cuadras de donde mataron a Gaitán y a la hora del almuerzo me fui a almorzar. En el camino escuché que habían matado a Gaitán. Yo no sé por qué razón cogí mi camarita, la Rolex, a tomar fotos. Había una ferretería de Río que quedaba a una media cuadra de donde mataron a Gaitán.
y la turba rompió las rejas y comenzaban a sacar machetes, varillas. Yo los hice posar, ingenuamente los hice posar y la gente me posó. Pero la pregunta que muchos se hacían en ese momento, ¿quién era el causante de ese gran magnicidio? Los testigos presenciales del lugar confirman que el autor material fue Juan Roa Sierra, un joven esquizofrénico que vivía en el barrio Ricaurte. A los pocos minutos fue capturado por la multitud enfurecida, el cual le arrebataron la vida debido a un severo linchamiento que le propinaron. Al asesino Roa Sierra se refugió en unos locales y la turba lo sacó de ahí. Aparentemente los primeros que golpearon a Roa Sierra eran unos emboladores que tenían un puesto frente a la droguería de Granada. Posteriormente, su cuerpo semidesnudo fue arrastrado y tirado al frente de la casa de Nariño en señal de protesta, porque pensaban que aquel magnicidio venía por parte del gobierno. Por ende, la gente pedía a gritos la renuncia inmediata del entonces presidente Mariano Ospina Pérez. Y lo llevaban arrastrando de la corbata hacia el Palacio del Presidente, que quedaba del sitio donde mataron a Gaitán unas 20 cuadras. Como una muestra de que el presidente o el gobierno del momento era el causante del asesinato. Pero no conformes con eso, la multitud empezó a saquear todos los sitios de gasolina, causando grandes incendios. La muchedumbre había arrasado con todo lo que encontraron a su paso. Bogotá esa noche ardió en llamas. En este momento, Bogotá está en llamas y en poder del pueblo liberal, del ejército liberal y de la policía liberal. A la mañana siguiente, las violentas protestas continuaban. Los destrozos se prolongaron por 3 días más. El centro de Bogotá quedó totalmente destruido, pero lo peor de todo es que esta horrenda pesadilla apenas comenzaba. La violencia se había extendido hacia todos los pueblos aledaños a Bogotá, como una revolución alzados en armas. Aló, fuerzas liberales y terroristas de Colombia, se han levantado todas las divisiones de la policía en la capital de la República a favor del movimiento revolucionario. En tan solo una semana, miles de establecimientos estaban totalmente en la ruina debido a los constantes saqueos. Centenares de edificios estaban totalmente destruidos, docenas de iglesias quemadas, cientos de vidas arrebatadas, especialmente de campesinos y civiles inocentes. Para ese momento se calculaban más de 500 pérdidas humanas y muchos más se encontraban desaparecidos. Una enorme tristeza se sentía en cada calle con mucha más fuerza por donde quiera que se mirara. Un mar de lágrimas se escuchaba en cada esquina con mucha nostalgia. La ciudad en ese momento parecía el infierno en la tierra. Todo tipo de comunicación se había perdido con el resto del país. La importancia de tener un radio en esos días era una necesidad. Los saqueadores aprovechaban aquel desmán, donde los unos atacaban a los otros para robarles el botín. Las consecutivas angustias desencadenó la época más infame, conocida como la violencia, la cual dolorosamente terminó 10 años después, en 1958. Aquel cataclismo acabó con más de 3.000 vidas. Bogotá parecía un camposanto, el cielo parecía estar teñido de rojo. Tristemente, Bogotá nunca más volvió a ser la misma. Me duele mucho, porque fue un berraco para mí. Lo estimo mucho y lo llevo en mi corazón. Gaitán, el mejor hombre que he visto en mi vida. Yo hubiera querido que hubiera sido presidente en Colombia, a ver qué había dejado. Pero hoy en día, después de más de 70 años de aquellos horribles días, nuestra sociedad vuelve a verse hundida en las tinieblas. Las consecuencias de aquel acontecimiento conocido hoy en día como el Bogotazo siguen perdurando más de lo que se imagina. Todavía ese purgatorio se sigue viviendo mediante el conflicto armado interno que ha tenido como protagonistas la Fuerza Armada, los grupos guerrilleros y paramilitares, las bandas criminales y los carteles de droga. Pero el propósito de este video es hacer un homenaje a todas las víctimas por parte de la ignorancia. Tristemente, siempre estas guerras absurdas, los inocentes son los que más sufren las consecuencias. Dios bendiga a nuestro país, nos ampare y favorezca de que se vuelva a repetir días como esos.